Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Bruno Gili, decíamos socio director de CPA Ferrer, director de CPA Innovation. Buen día, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Es un gusto recibirlo por acá. CPA Innovation, para mí, es una innovación de la empresa, digamos. Sí, bueno, tú sabes que el grupo es un grupo muy dinámico. Originalmente era una firma de abogados, Ferrer Abogados, líder en plaza, luego se introdujo CPA Ferrer, una firma de consultoría económica, financiera y contable. Y bueno, el año pasado largamos una nueva empresa que es CPA Innovation al mercado. Bueno, ¿Y a dónde apunta, digamos, ese perfil? Sí, bueno, la idea es que competir hoy en los mercados es bien complicado, los mercados son muy dinámicos y es necesario innovar. Entonces, CPA Innovation tiene un objetivo que es ayudar al propio grupo a sus procesos de innovación, a inculcar esa cultura de innovar y de crear constantemente nuevos productos, servicios, crear nuevos mercados, trabajar en otras regiones, que es lo que estamos haciendo también de América, y además brindarle servicios de apoyar el proceso de innovaciones a las organizaciones, tanto desde el punto de vista de sus procesos, sus nuevos negocios, cómo gestionar el cambio en sus organizaciones, como la de introducir tecnologías adecuadas a esos cambios que son llevar y que le permita ser más competitivas y moverse a los ritmos que la economía del siglo XXI exigen, ¿no? Bien, estudios como el de ustedes suelen ser tomados como un termómetro o un aparato de medir la presión arterial del país. Allí tienen esa caja de resonancia de la inquietud local, pero sobre todo extranjera. ¿Qué indicadores tienen hoy respecto a esa sensación que tenemos de que Uruguay está ante una encrucijada importante? Bueno, nosotros seguimos recibiendo, digamos, como tú me decías, los estudios de nuestras características son la primer punto de contacto de una inversora internacional o también de muchos inversores nacionales para tomar sus decisiones. Nosotros no estamos siguiendo ningún síntoma de alarma ni de que no haya solicitudes de información o de evaluación. De hecho, fue en particular un muy buen año para nosotros y creo que también para los demás competidores en términos de estos procesos de inversión. Naturalmente que hay incertidumbres que están arriba del país, más que nada, digamos, lo que tiene que ver con algunas situaciones regionales, con la situación económica internacional respecto a que, bueno, hay cambios en la política americana, posible subir las tasas de interés, posiblemente haya una reversión en los flujos financieros de capitales, pero en particular Uruguay no estamos percibiendo ese problema desde el punto de vista, digamos, del proceso de inversiones. Posiblemente estamos percibiendo otros temas respecto a la economía uruguaya más internos, pero no diría sobre la inserción de Uruguay internacional. Y allí, por ejemplo, en la economía doméstica, ¿qué es lo que más inquieta hoy por hoy? Bueno, a ver, los factores que inquietan es que, bueno, Uruguay obviamente está teniendo, vamos a resumir, dos problemas que son bien relevantes para el desarrollo de los negocios o para seguir desarrollando, digamos, la economía nacional. Por un lado, la presión de los precios siguen teniendo una situación de mucha presión, la inflación está siendo difícil de controlar. Es verdad lo que dicen el ministro de Economía, es decir, Uruguay tiene una inflación que históricamente es baja, pero también es verdad que el mundo de hoy, el promedio de inflación es bastante más baja en todo el mundo. De hecho, Uruguay está en un lugar 80, 90 o casi 100, digamos, en el ranking de grados de inversión, de inflación, y ese es un problema. Algunos por factores internos y otros internacionales. Pero yo creo que hay un reto que tiene el gobierno, que lo tiene arriba de la mesa y lo está discutiendo, que es importante. Y el otro es el de la competitividad. Posiblemente en Uruguay está hoy en una situación relativamente cara para competir. Esto tiene dos caras. Por un lado, a ver, todos queremos que todo el mundo cualquiera quiere que su economía crezca y que los salarios sean más altos y que la gente en dólares tenga un mejor nivel de ingreso. Pero bueno, esto tiene que estar ajustado a la productividad y a la evolución de la economía en el país. Y ahí uno percibe algunos riesgos que creo que tienen que estar arriba de la mesa en los próximos años para pegar un salto cualitativo. Y en ese punto capaz que sí, innovar, mejorar la productividad, pasar a niveles de modelos de negocios y desarrollo de la economía, capaz que con otras características que permitan absorber estos problemas, ¿no? Bien, pero es un reto importante. Un reto importante. En algún momento se había mencionado Uruguay instalado en el puesto 85 en 148 países en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, ¿es correcto? Seguimos en ese lugar. Lo que representa también un desafío de alcanzar aquel lugar que teníamos. Yo soy el responsable junto con Odara de elaborar ese informe para el Foro Económico Mundial. De hecho, estamos largando la encuesta en los próximos 20 días de la nueva versión para ver cómo nos va este año. Hay una aclaración que es importante. Es verdad, caímos unos cuantos puntos, muchos tienen que ver con algunos problemas vinculados a estas cosas que estábamos hablando, algunos datos duros y en particular otros más vinculados a temas más blandos, como bueno, en qué lugar estamos en procesos de innovación, nuestra infraestructura,
nuestro proceso educativo, etc. Hay algunos aspectos que son relevantes. La eficiencia de muchos de nuestros mercados, por ejemplo, el mercado laboral, vinculado a lo que estamos charlando ahora, Sí. hace que hayamos perdido algunos puntos. Pero vale una aclaración ahí importante. El ranking ordena no a los países linealmente, sino en estados de desarrollo. Y entonces, el ranking dice, hay 3 niveles de desarrollo en el mundo. Digamos, hay 3 tipos de países, nivel básico, medio y alto. Los países de mayor potencialidad, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc. Uruguay está en una transición de etapa 2 a 3, y por lo cual el ranking le pondera muy alto que tiene que hacer muy bien los deberes en innovación, en sofisticación de sus negocios, en mejor infraestructura, porque dice los demás deberes los ha hecho bastante bien, a lo que ubican los países en el estado 2 o en el estado 1 de desarrollo. Claro. Por eso a veces Colombia parece mejor que nosotros, pero Colombia está clasificado como un país estado 2, y nosotros tenemos que hacer deberes mucho más exigentes para avanzar, ¿no? Eso es una cosa un poco difícil de comprender, pero es importante porque los retos que Uruguay tiene para desarrollar son distintos que los de otros países de América Latina, por ejemplo. Bueno, un reto interesante para quienes estén interesados en profundizar estos aspectos es ir directamente a la fuente. De hecho, en su momento, el que era ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, había un componente muy fuerte del sector empresarial cuestionando las políticas laborales. ¿Esa es una debilidad de Uruguay, por ejemplo, su actual política en materia laboral? Yo creo que el mercado laboral uruguayo es un mercado laboral que está un poco friccionado, ¿no? Por 3 factores. Uno que tiene que ver con los procesos regulatorios que hicieron para, digamos, hacer que el mercado laboral funcionara con determinadas características de protección al mundo del trabajo, que era algo esperable si ganaba un gobierno del Frente Amplio, que posiblemente hoy está llegando a un extremo, digamos, de rigidez que está aumentando, digamos, los costos del sistema laboral, a la vez que la productividad no está tal vez al nivel que uno desearía. Por otro lado, también es verdad que el pleno empleo, la economía, produce naturalmente. O sea, seguramente si no hubiera habido consejo de salario, a una economía dinámica como la que hubo estos años en pleno empleo, los salarios hubiesen subido también. Capaz que el tercer nivel, más difícil de resolver del mercado laboral uruguayo hoy, si quiero seguir avanzando en esta etapa de desarrollo, es nuestra carencia del sistema educativo. Es decir, Uruguay no está produciendo la cantidad suficiente de personas capacitadas para pegar un salto en el valor agregado de nuestros modelos de negocio, de nuestra capacidad de producir bienes y servicios para el mundo. Y ahí capaz que tenemos una restricción que le da más rigidez que la que puede estar dando las normas regulatorias, que también las da. Y hay algunos sectores, en particular muy regulados, que están generando, digamos, situaciones no competitivas a los mercados. O sea que ahí yo creo que habría que no simplificar, decir no es blanco y no es el problema único. Hay un conjunto de elementos que hacen al mercado laboral que también creo que es un reto que debería el sector privado, el público, trabajar, digamos, para crear mejores condiciones. Claro, ¿no? Bueno, ese anclaje en la educación, que será seguramente el gran tema de debate en este año electoral. Y nos vamos ahora a otra circunstancia que a veces inquieta, y es el de la infraestructura. Bueno, ahora con esto del daño enorme que ha provocado las últimas lluvias, uno puede suponer que se agrava aún más una situación que ya era delicada. O sea, ese tejido, esa red que tenemos vial, está mal, definitivamente está mal. Sí. A ver, para cualquier desarrollo de una economía de un país, obviamente la infraestructura es esencial. Y en particular por Uruguay, por su modelo de desarrollo que está teniendo, y cuando hablemos seguramente algo de logística lo entenderemos mejor, pero Uruguay, esto ya estaba en los diagnósticos en CPA en el año 2007, 2008, en nuestras charlas para clientes y en nuestros eventos, ya señalábamos que el gran tema de agenda era la educación y la infraestructura. De hecho, creo que el presidente llegó a plantearlo apenas asume que, digamos, podía haber un apagón. Hay que mirar los números de esto con... La infraestructura, la vial es un problema, la infraestructura portuaria, es decir, todo lo que es la logística tiene que ver, hay un diagnóstico. También es la infraestructura de un país, nuestro sistema de energía, nuestro sistema de telecomunicaciones, de conexiones, en esto que hablábamos de dónde queremos estar posicionados. Y esto no es parejo, no ha funcionado todo igual. Si uno mira el mundo de la infraestructura, hay algunos datos que son relevantes para entender el problema que tenemos. Uruguay hoy en este quinquenio, digamos, de gobierno, es el periodo que más plata se invirtió el Estado. ¿Cuánto se invirtió? 200 millones de dólares anuales. Y en el año 90 se invertían 120, 130 millones, luego cayó por la crisis. Estamos hablando casi del doble de inversión, o sea que es récord histórico. Claro, el problema es que en este periodo el tráfico, producto del crecimiento de la economía del país, se duplicó. Y además los costos subieron un 70%. Es decir que hoy
En valores de dinero es verdad que se ha hecho el mayor esfuerzo de la historia del Uruguay en invertir en un quinquenio. Pero con resultado neutro, digamos. Pero no fue suficiente para lo que fue el crecimiento del país y la necesidad. O sea que uno debería pensar que en el próximo quinquenio, el próximo presidente en su agenda va a tener que tener el financiamiento de una infraestructura en la vial nada más, que tendría que aumentar capaz que en 200 millones de dólares por año, y tal vez tendría que pegar un shock de 800, 2.000 millones de dólares para lo perdido en estos 10 años. Entonces, las lecturas son, digamos, insisto, ni blanco ni negro, es decir, se ha mejorado, se ha invertido mucho más, uno puede ver ahora, pero no son suficientes al ritmo que la economía creció. Entonces hay un desfasaje. De hecho, si uno ve el crecimiento del Uruguay en estos 10 años promedio de 5,8, creció al mismo ritmo. O sea que tenemos un problema en ese punto de vista, ¿no? Pero no es similar. Eso es la infraestructura vial. En puertos es otro problema, en la generación de energía tenemos otra situación, en donde creo que funcionó mucho mejor. Los marcos legales uruguayos han sido muy positivos, ha habido una política muy inteligente, se está diversificando. Lo vemos comparando con Argentina nada más. Nosotros no tenemos un problema de costo de energía por el origen todavía, pero hay un plan de cómo eso ir reduciéndolo, pero no hemos satisfacido la demanda, ¿no? Bien, a veces sí se simplifica el tema de la infraestructura vinculándola simplemente a las rutas nacionales, digamos. Pero están los temas de los puertos y está el tema de la energía, que son sumamente relevantes. Ahora, ¿es sí acaso el flanco más débil, el de las rutas? Si se menciona que se están invirtiendo 200 millones de dólares y faltan 400 millones. ¿Cuál es el modelo que permitiría financiar este tipo de obras? Bueno, esa es una buena pregunta. El Uruguay aprobó en el inicio de este gobierno una ley de promoción de la participación pública-privada para que el sector privado internacional o nacional participara en el financiamiento de estas obras. Se creó la corporación, o se reformuló la Corporación Nacional para el Desarrollo para atender esto, pero la verdad que no ha sido muy exitoso. No hay casi experiencias, ha costado mucho. Yo creo que ahí hay que hacer un balance. Nosotros tenemos algunas ideas cuando hablamos con algunos inversores internacionales de por qué no han participado, ¿no? En algunos casos creo que ha faltado cierta claridad para la presentación de la información. Yo creo que en general en Uruguay debe replantearse el modelo de decisión de inversiones del sector público, la institucionalidad que tiene que tomar las decisiones en dónde y cómo invertir. Vemos un montón de decisiones de inversión que no se han decidido, pero que han estado en la agenda, ¿no? Desde el puerto de Agua Profunda, AFE, las rutas, cárceles, etcétera. Hay un montón de situaciones, pero no queda claro el proceso por el cual esa decisión se toma, ni quién tiene que tomar las decisiones. Pero hay dos tipos de cosas que han ocurrido. Nosotros entendemos, o se han hecho muy chicas, se hace un llamado a PPP, a Participación Pública Privada, por un valor de 100 o 200 millones de dólares, y eso es poco dinero para el mundo. Para los uruguayos es un montón de dinero. Pero para que un fondo internacional o un financiador internacional diga voy a participar, eso es muy chico. Dicen, y después si no me plantean 3.000 millones, 2.500 millones de dólares para hacer un puerto de Barra Profunda. Bueno, para eso el Estado tiene que participar. Y me dicen, el Estado no está claro cuánto va a poner. Entonces yo no voy a asumir ese riesgo si no está claro. Entonces yo creo que ahí creo que es un debate interesante y hay que repensar el modelo para atraer efectivamente. Tratar de hacer proyectos que tengan un volumen mayor, pero no a estas dimensiones, y que permitan la participación del sector privado. Porque Uruguay tiene, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Podría Uruguay invertirlo? ¿Podría el Estado ponerle el dinero para hacer esto? Bueno, el presupuesto es único y va a haber que tomar decisiones. Otros pelean por más PBI para la educación, más PBI para la salud. Es decir, el dinero es finito, no es infinito. Sí. Posiblemente en el caso del financiamiento propio, hay que tener en cuenta otra consideración, que es que Uruguay sigue siendo, aunque bajó la deuda, un país que tiene una deuda bruta que llega al 50% de su PBI, 55%, y una deuda neta, deducida a la reserva, de un 20, un 25%. Todavía es algo. O sea, Uruguay recién logró el investment grade, tenemos una deuda mucho más diversificada en moneda nacional y extranjera, pero sigue siendo alta, y un país con un déficit del 2, el 2,5, es decir, la capacidad del Estado está arriba. Así que yo creo que tiene un reto los gobiernos del próximo quinquenio en intentar canalizar fondos para esto, pero bueno, creo que vas a tener que hacerlo, ¿no? Bueno, si no quiere bloquear el proceso de desarrollo. Claro, vamos a detenernos luego en la logística, efectivamente, pero antes me gustaría quedarme con un comentario. Tú mencionabas la ausencia de un ferrocarril que tenga ese vigor necesario para un país en desarrollo, las dificultades de conectividad, más allá de que están aparentemente recuperadas las grandes líneas aéreas, todavía sigue siendo un problema lo de Pluna. A esto se le suma lo de las rutas y en el medio el debate sobre un megaproyecto como el de Aratiri. ¿Son compatibles estas cuestiones con esa aparente multiplicidad de ventanillas que tú mencionas? A ver, Uruguay, ¿cuál es el problema logístico? ¿Qué produce el problema logístico? No somos los uruguayos yendo a hacer turismo el problema logístico. Lo produce que el crecimiento de la producción agropecuaria fundamentalmente y forestal, y si se agregara la minera,
produce, digamos, un incremento por 3 o por 4 de lo que es el movimiento de mercadería por el país, y por lo cual uno tiene que construir la logística para que esto salga. O sea que tiene que ser viable, o sea, no vamos a decir que no vamos a hacer la producción. De hecho, Uruguay podría ser una instancia regional para captar, y lo está haciendo, de Argentina o de Paraguay o del sur de Brasil. O sea que eso hay que construirlo. El cómo hacer, en qué invertirlo, creo que hay dudas. Tú decías SAF, el ferrocarril. Bueno, yo creo que es un debate, digamos, el ferrocarril. Uruguay es un país con distancias muy chicas, tiene el río Uruguay para movilizar también mercadería. Es un debate interesante, porque al final, digamos, yo creo que tampoco puede ser solo capricho de por qué no ocurre lo de solo ineficiencia o incapacidad de tomar decisiones. Yo creo que es una decisión difícil. Hay que pensarlo. Yo creo que lo que necesitaríamos es mucha más información para tomar esa decisión. Pero el proceso de mover esa mercadería, o ya sea vial, o vía ferrocarril, o vía fluvial, que también podría resolverse, hay que tomar la decisión. Y en ese caso sí creo que la institucionalidad del Uruguay, o sea, los lugares en donde hay que tomar las decisiones, va a tener que ser mucho más claro en el futuro para que los agentes puedan acercarse. Porque lo que sí nos pasa, y ahí, volviendo a la primera pregunta, es cuando tenemos que responderle a un inversor internacional o a una gran empresa, ¿cuáles son las oportunidades de Uruguay? Y estamos teniendo problemas para decirle esto va por tal lado, o este es el camino que se va a tomar, y por lo cual por aquí ustedes pueden estar viendo oportunidades y empezar a pensar cómo financiarlo, cómo hacerlo. Así que tal vez perdimos mucho tiempo en decidir, digamos, cuál es el modelo logístico o el modelo de transporte que Uruguay tiene que tener y poner las baterías en ese camino, ¿no? Bueno, ese hub logístico que se mencionó como posibilidad para Uruguay, ¿es posible hoy, sobre todo cuando hay dos conceptos asociados casi indisolublemente, que son Mercosur y crisis, por ejemplo? Sí. Sí, la industria logística es muy importante en Uruguay, cerca del 4 o el 5% del PBI del país, hay 25, 26 mil personas puestos de trabajos involucrados, con un salario medio superior a la media del salario de la economía, o sea que es bien relevante. Volviendo al anterior, la logística tiene como objetivo central facilitar el comercio de un país, la exportación y la importación, al menor costo posible, y que circule que mejore la productividad, la capacidad de comerciar de un país. Ese es el objetivo central. Uruguay, por su ubicación geográfica, por su sistema jurídico, por un proceso muy interesante que Uruguay tuvo de votar leyes, la ley de zona franca, la ley de puertos libres, construyendo la institucionalidad como Nilanov, una comunidad portuaria muy profesional, muy emprendedora, con agentes nacionales e internacionales de primer nivel, ha logrado captar un negocio logístico, que es lo que se conoce como el hub logístico, es decir, mercadería que circula por la región, pero que no es exportación de Uruguay ni importación de Uruguay. De hecho, la mitad del movimiento del puerto de Montevideo es producto de movimientos en realidad de Argentina o del Mercosur, que se hace el transbordo y de aquí sale para esta zona, pero que no es mercadería que circuló producida por Uruguay o importada por Uruguay. Esto es muy relevante. Y eso estaba en el objetivo de este desarrollo de Uruguay como un hub logístico. O hacer centro de distribución regional, es decir, que una firma se instala en Uruguay, importa de aquí y de aquí distribuye a la región. Argentina ha tomado una decisión que nos ha puesto en un problema complicado en octubre del año pasado, ¿no? Allí empieza así a insinuarse esta especie de asfixia que viene desde Argentina. Estaba recordando, basta ver, por ejemplo, por la ruta 101 y 102, ese despliegue enorme en poco tiempo de lo que parece ser la confirmación de este hub logístico como una realidad, y después tenemos estas dificultades con la región. ¿Hay una salida, hay una vía de escape? No, Uruguay es competitivo en la región, o sea, el comercio mundial es hasta hace 10 años era norte-norte el 90%. Sí. De cualquier modo, las grandes rutas comerciales no pasan tampoco por acá. Está cambiando, hay más comercio norte-sur, ha crecido el comercio sur-sur, pero todavía nosotros no estamos en el corazón. Pero hay un crecimiento. Uruguay tiene una ventaja por estas cosas, nuestra seguridad jurídica, nuestra vocación de ser un hub logístico. Y suponía que había una integración. El problema es que las decisiones de Argentina de prohibir, en realidad la decisión que tomó Argentina, para aclarar un poco, prohíbe que ninguna exportación que salga de puerto argentino pueda parar en un puerto que no haya firmado lo que se llama el acuerdo de carga, es decir, que Uruguay tendría que tener un acuerdo con Argentina o con el Mercosur para utilizar barcos cuando hay movimiento entre puertos de la región que sean de bandera del Mercosur. Uruguay es un puerto libre, nosotros siempre hemos promovido, Uruguay ha promovido, igual que en aviación o en transporte terrestre, la libertad, la libre competencia, y esto es un problema porque estamos en un mercado, es imponer un mercado regulado con todas las trabas. Entonces es un debate complicado, afecta al 25% del movimiento del puerto de Montevideo, la decisión de Argentina. En realidad acá hay un juego de suma cero, no de suma cero Argentina, pero que lo perjudica también, porque en realidad lo que ha ocurrido es que no van a los puertos, no sale del sur de Argentina y va a Buenos Aires, sino que se van para Brasil, a Río Grande, y los exportadores están teniendo mayores costos.
creo que pensar que se puede volver a la situación anterior de libertad absoluta y volver a ese mecanismo es muy difícil. Hay un dato, yo creo que esto va más allá del gobierno argentino actual, más allá de que obviamente lo utilizó en esta estrategia. El acuerdo de cargas que tiene, por ejemplo, Argentina con Brasil es del año 88, en el cual lo que dice es que tienen que usarse buques de los dos países de bandera de Argentina y Brasil para hacer tráfico entre ellos, lo cual es una vieja reclamo, digamos, de algunos sectores argentinos vinculados a los armadores o industria naval. Así que es una negociación complicada y de difícil pronóstico. Bueno, vamos a esperar lo que suceda allí, porque además ahora el propio Mercosur está embarcado en varias negociaciones, digamos, simultáneas, ¿no? Si nos vamos con China, con la Unión Europea, una zona de libre comercio con China, o este acuerdo con la Unión Europea bastante dilatado, o la Alianza del Pacífico, ¿no? Allí hay otra oportunidad. ¿Hay, desde tu punto de vista, como una especie de posibilidad mayor? A ver, yo creo que Uruguay es un país que tiene un país abierto y un país que se comercia con el mundo, y el Mercosur es una plataforma para eso. No lo ha sido un problema. No prevemos, ni preveo en particular, que avances sustantivos en esto en el entorno del Mercosur. Creo que la Alianza del Pacífico muestra un camino de cómo hay que ir. El comercio internacional va hacia creciendo sur-sur, pero vinculado al mundo, a Oceanía. El Mercosur no termina de resolver con Europa si firma. Brasil parecería que está más interesado que Argentina, pero tenemos un problema serio y eso a Uruguay lo perjudica, y en términos de oportunidad de negocio es un problema serio que tenemos. Esperemos. Las últimas noticias no son muy promisorias. De hecho, el acuerdo, por ejemplo, no acaban de acordar que vamos a hacer una comisión para discutir y la prioridad fue el dragado del Uruguay. La verdad que el dragado del Uruguay por Uruguay de prioridad no tiene nada. O sea, la prioridad sería el Martín García, aumentar los acuerdos, permitir instalación de otros depósitos en claro, Colonia. Es decir, hay muchas otras prioridades que están por encima de esto. Parece bien difícil, pero bueno, no quisiera estar en el zapato de los negociadores uruguayos en esta situación de negociación con Argentina. No debe ser nada sencilla. Es que los presidentes del Mercosur ni siquiera se reúnen porque dicen que no tienen temas. Es una situación complicada. Un puntecito final. ¿Se está tratando muy livianamente por parte del sistema político este tipo de temas estratégicos importantes? Hay un año electoral por delante. ¿Confías en que realmente se profundicen estos temas? Bueno, siempre es complicado hablar del tema. No está en la agenda, parecería hoy, ¿no? Sí, la relación con Argentina y el Mercosur. Sí. Yo veo mucho fuego de artificio, mucha discusión poco seria. Creo que es un tema de esos que deberían discutirlo más los políticos a nivel más reservado, con una estrategia más país. Creo que no debería ser un tema de campaña electoral, un debate. Pero también es verdad que hay responsabilidad de la oposición y del gobierno en cómo se manejan estos temas. No hay claridad en los mensajes que queremos, ¿no? O sea, si negociamos con Argentina, si nos enfrentamos con Argentina, si profundizamos la relación con Brasil, si abrimos otro mercado. Creo que está un poco entreverado, va a haber que ordenar la agenda para que las negociaciones y los éxitos de todo esto sean más beneficiosos para el país. No lo veo en la agenda, no soy muy optimista que en este año avancemos demasiado, ni que el Estado uruguayo, ni la oposición, ni el sistema político lleguen a algún consenso. Preocupante. Lo que sí hay optimismo es con el estadio de Peñarol, eso sí. Sí, ya lo hagamos. Supongo que en 18 meses creo que prometió Alejandro Ruibal, ¿no? Que lo iba a tener funcionando, así que esperemos ir a inaugurarlo. Estarás invitado a... Bueno, como... si es que nos invita Damiani, aparte, ¿no? También, todavía falta la invitación del presidente. Muchas gracias, Bruno. No, a vos por invitarme y bueno, un gusto estar con ustedes. Bruno Gili, director de CPA Ferrer. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Los precios siguen teniendo una situación de mucha presión, la inflación está siendo difícil de controlar. Es verdad lo que dicen el ministro de Economía, es decir, Uruguay tiene una inflación que históricamente es baja, pero también es verdad que el mundo de hoy, el promedio de inflación es bastante más baja en todo el mundo. De hecho, Uruguay está en un lugar 80, 90 o casi 100, digamos, en el ranking de grados de inversión, de inflación, y ese es un problema. Algunos por factores internos y otros internacionales. Pero yo creo que hay un reto que tiene el gobierno, que lo tiene arriba de la mesa y lo está discutiendo, que es importante. Y el otro es el de la competitividad. Posiblemente en Uruguay está hoy en una situación relativamente cara para competir. Esto tiene dos caras. Por un lado, todos queremos que todo el mundo cualquiera quiere que su economía crezca y que los salarios sean más altos y que la gente en dólares... Local, pero sobre todo extranjera. ¿Qué indicadores tienen hoy respecto a esa sensación que tenemos de que Uruguay está ante una encrucijada importante? Bueno,
nosotros seguimos recibiendo, digamos, como tú me decías, somos, digamos, los estudios de nuestras características son la primer punto de contacto de una inversión internacional o también de muchos inversores nacionales para tomar sus decisiones. Nosotros no estamos siguiendo ningún síntoma de alarma ni de que no haya solicitudes de información o de evaluación. De hecho, fue en particular un muy buen año para nosotros y creo que también para los demás competidores en términos de estos procesos de inversión. Naturalmente que hay incertidumbres que están arriba del país, más que nada, digamos, lo que tiene que ver con algunas situaciones regionales. Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Bruno Gili, decíamos socio director de CPA Ferrer, director de CPA Innovation. Buen día, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Es un gusto recibirlo por acá. CPA Innovation, para mí, es una innovación de la empresa, digamos. Sí, bueno, tú sabes que el grupo es un grupo muy dinámico. Originalmente era una firma de abogados, Ferrer Abogados, líder en plaza, luego se introdujo CPA Ferrer, una firma de consultoría económica, financiera y contable, y bueno, el año pasado largamos una nueva empresa que es CPA Innovation al mercado. Bueno, ¿Y a dónde apunta, digamos, ese perfil? Sí, bueno, la idea es que competir hoy en los mercados es bien complicado, los mercados son muy dinámicos y es necesario innovar. Entonces CPA Innovation tiene un objetivo que es ayudar al propio grupo a sus procesos de innovación, a inculcar esa cultura de innovar y de crear constantemente nuevos productos, servicios, crear nuevos mercados, trabajar en otras regiones, que es lo que estamos haciendo también de América, y además brindarle servicios de apoyar el proceso de innovaciones a las organizaciones, tanto desde el punto de vista de sus procesos, sus nuevos negocios, cómo gestionar el cambio en sus organizaciones, como la de introducir tecnologías adecuadas a esos cambios que son llevar y que le permita ser más competitivas y moverse a los ritmos que la economía del siglo XXI exigen, ¿no? Bien, estudios como el de ustedes suelen ser tomados como un termómetro o un aparato de medir la presión arterial del país. Allí tienen esa caja de resonancia de la inquietud. Con la situación económica internacional respecto a que bueno, hay cambios en la política americana, posible subir las tasas de interés, posiblemente haya una reversión en los flujos financieros de capitales, pero en particular Uruguay no estamos percibiendo ese problema desde el punto de vista, digamos, del proceso de inversiones. Posiblemente estamos percibiendo otros temas respecto a la economía uruguaya más internos, pero no diría sobre la inserción de Uruguay internacional. Y allí, por ejemplo, en la economía doméstica, ¿qué es lo que más inquieta hoy por hoy? Bueno, a ver, los factores que inquietan es que bueno, Uruguay obviamente está teniendo, vamos a resumir, dos problemas que son bien relevantes para el desarrollo de los negocios o para seguir desarrollando, digamos, la economía nacional. Por un lado, la presión de los precios.